Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a empezar a leer una nueva novela, de esas que llamamos novelas históricas. Con las chicas y los chicos de séptimo vamos a comenzar a trabajar con la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el nazismo, para después compararlo con la dictadura cívico-militar argentina. Y bueno, desde el recorrido lector, que siempre es importante trabajar, elegí este libro que se llama Las maletas de Auschwitz y lo escribió Daniela Palumbo. Así que vamos a ir compartiendo por capítulos este libro que está muy bueno. La primera historia que vamos a leer se trata de Carlo. Carlo es su protagonista y él vive en Italia. Y empieza diciendo de esta manera. El momento mágico se llama este capítulo. Vamos, Carlo, ven que llega otro, date prisa. El tren resoplaba como si estuviera cansado. Llegaba de Nápoles y hasta Milán faltaban aún casi 800 kilómetros. Eran las 6 de la mañana. Carlo estaba en la estación central desde las 5:30. Su padre, Antonio, era ferroviario y empezaba a trabajar al alba. Con frecuencia se llevaba a su hijo los domingos a los trenes. Ahora que le habían dicho que no podía seguir trabajando, seguía viniendo igual con Carlo. Un poco para contentar al niño y otro poco porque en casa se aburría. Y también un poco porque todavía no se la creía. Carlo sentía pasión por los trenes. El domingo nunca se la pasaba a levantarse temprano por la mañana para seguir a su padre al trabajo. Los días que había escuela, sin embargo, le suponían un tormento levantarse y pensar que lo despertaban más tarde que cuando debía ir a ver los trenes con su papá, pero era completamente distinto. Ciertamente era difícil hacerle comprender, sobre todo a su mamá. Mamá, es verdad, cuando yo tengo que ir con papá no me siento tan mal, le decía Carlo a su madre, cuando ésta perdía la paciencia llamándolo cada vez. Tenía sueño por todas partes, dentro de los ojos, dentro de la cabeza, en las piernas. No conseguía sacudírselo hasta que llegaba a la escuela y veía a Ana, que tenía 9 años, y la mirada siempre fija en él. Todos decían que eran novios. Cuando Carlos se ponía rabioso y decía que no era verdad, él no había pedido a ella que fueran novios, ni tampoco viceversa. Ana, en cambio, estaba decidida. Cuando alguien le planteaba la pregunta, respondía: por mí podríamos ser novios, pero debe ser Carlo el que me lo pida. Dado que él era tímido, su noviazgo oficial siempre quedaba retrasado. No es que Carlo estuviera disgustado. Ana era simpática y le gustaba, pero sus ojos eran como estiletes. Los sentía clavados sobre él y no se los podía sacar ni con alicates. Y ni siquiera eran novios. Con los trenes, en cambio, era distinto. Estos silbaban, hacían un ruido enloquecedor, pero no daban miedo. Si era el turno de su padre, Carlos se levantaba el domingo muy temprano y lo acompañaba. Lo habría seguido también de noche, pero su madre no quería. Decía que un niño debía estar en casa durmiendo a esa hora. Carlos tenía 9 años y no se sentía un niño en absoluto. Y jamás habría renunciado a mirar los trenes que entraban en la estación. Ese era el momento mágico, el instante preciso en el que el tren se anunciaba con el solo rumor de los raíles y el silbido potente. Entonces la estación se quedaba muda. Todo se detenía. Las voces, los gritos, las risas. Todo enmudecía. Silencio. Carlo divisaba de lejos el tren que entraba en la estación y lo veía hacerse grande de repente, poderoso e invencible. Era un instante, una milésima de segundo, pero parecía eterno. Después se rompía la espera y todo volvía a ser como antes. Sin embargo, a pesar de ello, en ese instante era fenomenal, inigualable. Vamos, ponte en tu sitio y no molestes, le decía su padre. Si ves que no te lo quieren dar, no insistas, ¿de acuerdo? Sí, papá, puedes estar tranquilo. Lo sé, lo sé. Carlos se ponía siempre al final del vagón número 6. Era Antonio quien se lo había sugerido.
Es el estratégico, Carlo. Acuérdate, los pasajeros de los primeros vagones ven a la salida a un paso y se ponen nerviosos si alguien se les pone en medio cuando bajan, porque ya querrían estar afuera. Desde el sexto vagón hacia la salida se presenta distante. Las personas bajan del tren y van resignadas. Saben que deben hacer buen trecho para salir por su camino. Y si no llevan mucha prisa por algún motivo particular, se dirigen tranquilas hacia la salida. Tú espera y no des la impresión de estar ansioso por detenerlas, porque de lo contrario te evitan. Carlo esperaba a que se abrieran las puertas y después, en voz alta, empezaba. Buenos días, señora. ¿Ha tenido un buen viaje? Por favor, ¿puede darme su billete? Gracias. Muchas veces había oído a su padre decir estas palabras en el tren cuando revisaba los billetes de los pasajeros. Siempre la misma frase, sin pausa. Sin embargo, cada vez que las palabras salían de la boca de Carlo parecían nuevas. Y es que él se las creía, se sentía jefe de estación. Y esto le gustaba más que nada en el mundo. Ni siquiera los ojos de Ana tenían el mismo poder. Los pasajeros reaccionaban de diferentes modos. Algunos le sonreían sin darle demasiada importancia. Otros lo miraban de través y seguía recto. Había algunos que le daban el billete sin sonreír y otros que se lo ofrecían con una caricia. Había incluso quien distraído pensaba que el niño estaba pidiendo limosna y junto con el billete le daban dinero. Carlo corría detrás de él para devolvérselo a toda costa. Eran órdenes de su padre. Su papá nunca había querido que aceptara dinero. No lo llevaba para eso. Y mucho menos ahora. Hubieran sido capaces de denunciarlo. No se podían correr riesgos. Ahora ya no. Cuando el último pasajero había ganado la salida, Carlo contaba satisfecho el botín de la jornada. En alguna ocasión había llegado a recoger 50 billetes. En cada uno escribía a pluma la fecha del día. Cuando llegaba a casa, los depositaba en el cajón donde los guardaba. Nadie podía meter la nariz en él. Su madre había visto una vez el cajón que desbordaba y lo había abierto. Al hacerlo, algunos billetes habían caído al suelo, y ella, enfadada por el desorden, había tirado unos pocos. Carlo no quiso comer y se encerró en su cuarto durante 2 días. Lloraba. Antonio, su padre, se enojó con su mujer. Al tercer día, su madre fue al cuarto de Carlo y le dijo: «Te pido que me disculpes, Carlo. Nunca más volveré a tocar tu cajón. Ahora bien, debes mantenerlo ordenado. Encuentra la manera de conservar tus billetes sin que se vayan por todas partes. Tal vez sea mejor que lo encuentres otro sitio, pero no quiero verlos revolear por todas las partes de la casa. Te prometo que no lo volveré a hacer si los conservas ordenados». Fue una paz justa. Carlo repartió los billetes en 2 cajones. «¿Cuántos has conseguido hoy?», le preguntó Antonio aquel día. 48, papá. Los pasajeros todos en regla, nos podemos ir. En casa le pondré la fecha de hoy, 15 de octubre de 1938. Volviéndose al niño le dijo a su padre: «Papá, todavía no me has explicado por qué ya no te dejan ir al trabajo. Tú eras muy bueno para hacer que todos te dieran el billete. Te obedecían de inmediato, no como a mí». Ya se lo había preguntado más de una vez y siempre recibía la misma respuesta: «Un día te lo explicaré». Es difícil de comprender para un niño de 9 años. Y aquí termina el capítulo 1. La próxima seguimos.